Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien. Una disculpa por el retraso, pero es que había problemas aquí en la conectividad. ¿Sale? Bueno, muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, Manuel, Sí, buen día. ¿Quién habla, perdón? Soy Jonathan. Ah, Jonathan, sí, dígame, Jonathan. Yo tengo creo que dos dudas, pero son respecto a... ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, claro. Oh, diablos. Sí, sí lo escucho, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, 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 Jonathan, lo Oh, escucho. disculpe, es que perdí Sí. corriente. Sí, tengo creo que dos dudas, pero respecto a los esquemas. Creo que en un esquema de diarrea, de su Ajá. presentación y también otro, pero... Bueno, muy bien. Mándenmelo por chat, ¿no? Por favor. Sí, claro. Pues, más preguntas. ¿Puede existir una acidosis respiratoria aguda, pero que sea mixta? A ver, cuando hablamos de mixto, Brenda, estamos hablando de que hay dos trastornos del balance ácido-base, ¿sí? Que coexisten, dos trastornos. Le voy a poner un caso así, muy simple. La intoxicación por salicilato. En principio, tiene usted acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria y luego acidosis metabólica. ¿Sí me explico? Sí, pero Entonces, ¿esos están al ajá, mismo tiempo o primero uno y después el otro? sí, pueden coexistir al mismo tiempo. Pueden coexistir al mismo tiempo. Sí, sí es posible. ¿Sí? En general, aunque pueden coexistir al mismo tiempo, el punto es que no empiezan al mismo tiempo. No sé si eso le aclare la situación. O sea, los Sí. trastornos del balance ácido-base generalmente empieza con un trastorno puro y luego se adiciona el otro trastorno. De manera que en un momento dado pueden coexistir los dos, lo cual no significa que los dos empiecen al mismo tiempo. ¿Sí, Brenda? Sí. Y por ejemplo, para los problemas respiratorios, bueno, los trastornos respiratorios, solo se ocupa las estimaciones de la compensación para determinar si es agudo o crónico. Sí, ahorita voy a hablar un poquito de eso porque creo que ahí no le están dando un tratamiento apropiado, ¿sí? Pero si me da chance, le explico de ratito, ¿sí? ¿Me lo puede mandar Sí. eso por chat, por favor? Sí. Ándale, pues. ¿Más preguntas? Manuel, Sí, dígame. tengo una duda sobre la definición de acción de masas Ley de acción de masas, sí. Ajá. que utiliza el libro, por ejemplo, el aumento de la presión parcial de CO2 por acción de masas también hace aumentar la concentración de bicarbonato. ¿A Sí, qué se refiere por acción de masas? Gracias. sí, cómo no. Muy bien. Bueno, entonces permítame un segundito. Este, ok. Ok. A ver, ¿quién me preguntó, Diego?
sobre la ley de acción de masas? Sí. Ah, ok, muy bien, Diego. A ver, le voy a compartir la pantalla. Bueno, a ver, de hecho esto lo planteamos ayer, nada más que no caímos en el punto de definirlo, ¿sí? Ley de acción de masas es un proceso físico-químico en el cual en toda reacción la predominancia de los substratos o los productos definen la dirección de la reacción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ayer veíamos aquí esta ecuación o este planteamiento y decíamos entonces que bajo condiciones basales así estaban las cosas. Si nosotros impedíamos que el CO2 entrara en equilibrio con el CO2 alveolar, de manera que aumentara la presión parcial de CO2 a 80, entonces veíamos que aumentaría el ácido carbónico en 2.4, porque si esto aumentó al doble, pues esperaríamos que el ácido carbónico aumentara al doble. Y en efecto así sucede. Y esto se da por ley de acción de masas. Esta reacción se está echando hacia la derecha por ley de acción de masas. ¿Sí, Diego? Sí. Bueno, ahora, el punto es que en ese planteamiento de ley de acción de masas que planteábamos ayer, uno esperaría que por ley de acción de masas, este ácido carbónico se disociara en 2.4 miliequivalentes de bicarbonato y 2.4 miliequivalentes de ion hidrógeno. Eso sería el efecto de una ley de acción de masas si el ácido carbónico fuera un ácido fuerte y que por lo tanto pudiera disociarse pronto, rápido y mucho. ¿Sí me explico, Daniel? Diego, perdón. Sí, sí me queda claro. Resulta que el ácido carbónico ni es fuerte, no es un ácido fuerte, es un ácido débil y por lo tanto ni se disocia pronto ni se disocia mucho. ¿Ok? ¿Sí, Diego? Sí. Ok. De manera entonces que el planteamiento que hacíamos ayer es que sí se disocia, pero si solamente tenemos el sistema bicarbonato, se va a disociar muy poquito. ¿Ok? En una fracción prácticamente de 40 nanoequivalentes, que eso representa una nada para estos 24 mil equivalentes. De manera que esta fracción de 0,00.4 no la puedo yo medir. ¿Sí? Lo que mido es 24. Los equipos no pueden medir esta fracción del bicarbonato. ¿Sí? Entonces aquí ya la ley de acción de masas ya no es lo que yo predecía. Yo esperaba aquí que subiera a 26.4 y esto subiera a 2.4. ¿Sí? Y resulta con que no sucede así. La ley de acción de masas sigue operando en el sentido de que la reacción está echada a la derecha, ¿sí? Pero no produce, como lo plantea el libro, da la impresión de que esto va 2.4 va para acá y 2.4 va para acá. Y ahorita vamos a ver que ese no es el caso. ¿Cierto? Sí, ok. Ok, muy bien. ¿Queda claro, Diego? Sí, ya me queda claro. Gracias. Okay, muy bien, sale. Bien, entonces, ok. Voy a empezar entonces aquí con esta sesión. Planteando lo siguiente. Voy a hacer un recorrido rapidito de lo que vimos ayer. Muy bien. Aquí tenemos el diagrama de Davenport. Y decíamos que este es un diagrama muy fácil de construir, de acordarse de él. Permite tomar decisiones clínicas. ¿Ok? Se construye con un cuadro. El pH está en las abscisas, el bicarbonato en las ordenadas. Generamos 3 isobaras, por poner 3, podríamos poner varios cientos de isobaras, pero entonces la isobara de 80, 40 y 20, y definimos nuestro punto de partida. ¿Ok? Muy bien. Este mismo esquema, ya cuando uno observa los mecanismos de compensación,
Entonces se encuentran pues, que están todos estos rangos para acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Es decir, estos son los rangos normales donde podrían caer las cosas. Y fuera de esos rangos, pues se plantea que son trastornos mixtos. Bueno, ya les dije yo que no vamos en principio, a meternos a los trastornos mixtos, porque sale fuera de los objetivos de este curso. Pero lo que quiero plantearles es que este mapa ácido-base, en esencia, es exactamente solamente que están cambiados los ejes. Mientras que acá estamos trabajando con isobaras, en lo que viene en el libro estamos trabajando con líneas isohídricas. Y en lugar de tener pH aquí, tengo bicarbonato y acá tengo el PCO2, pero en esencia es lo mismo. Y nuevamente, volvemos a lo mismo. Tenemos áreas donde si cae dentro de estas áreas, entonces podemos definir que el trastorno es un trastorno puro, y si sale fuera de estas áreas, entonces decimos que es un trastorno mixto. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces, yo quiero volver a plantear aquí esta situación que es crítica. Yo bloqueo la salida de CO2. Estoy entrando en acidosis respiratoria. Por ley de acción de masas, esta reacción se va a la derecha. ¿Ok? El problema crítico es aquí, en el ácido carbónico. Perdón. Es aquí, ácido carbónico. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. Muy bien. Ya decíamos que afortunadamente tenemos otro sistema amortiguador que está dado por proteínas, específicamente y de manera muy importante la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. De manera que lo que va a suceder es cuando yo aumento el CO2 aquí, pues va a aumentar los niveles de ácido carbónico. Y estos niveles de ácido carbónico entonces van a entrar en reacción con la base conjugada del sistema no bicarbonato, o el BOF, ¿ok? De manera entonces que se va a formar el ácido o la forma ácida o protonada del par no bicarbonato, y se va a generar bicarbonato en consecuencia, ¿ok? Y eso permite entonces subir por simple amortiguación este bicarbonato en aproximadamente un 25%, aproximadamente, ¿ok? Muy bien. En el alcalosis respiratorio es el fenómeno opuesto, y entonces ahora lo que va a hacer pues, va a disminuir el ácido carbónico, y eso entonces por este sistema de no bicarbonato, proteínas, hemoglobina y también albúmina, pero hemoglobina de forma muy importante, hace caer la concentración de bicarbonato un 25%. Aquí no ha habido absolutamente ninguna compensación de nada. Lo único que estamos haciendo es jugar con los amortiguadores. ¿Ok? Este efecto de la hemoglobina, ¿alguien se acuerda lo que es el famoso efecto Bohr directo y el efecto Bohr de ácido fijo? Joana, ¿se acuerda usted qué es eso? Daphne Suchey. El efecto Bohr. El efecto Bohr y el efecto Bohr directo y el efecto Bohr de ácido fijo. Pues recuerdo que cuando el pH es ácido, disminuye la afinidad al oxígeno por la hemoglobina. Muy bien, exactamente. Bueno, pues toda esta historia, la hemoglobina es una molécula extraordinaria porque hace 1000 cosas, 1000 cosas. Así como participa en el proceso de captura y recaptura de oxígeno y proceso de captura y descaptura de CO2 y de transportar o permitir el transporte del CO2 preponderantemente en forma de bicarbonato. Espero que esto no les resulte fuera de contexto. También participa la hemoglobina al mismo tiempo en este fenómeno que decíamos del sistema
de amortiguación no bicarbonato. ¿Ok? De manera entonces que así como mientras que está descargando oxígeno y se está transformando en oxihemoglobina, en hemoglobina reducida, y está formando carbaminos hemoglobina, en todo ese proceso está a su vez amortiguando. ¿Ok? Bueno, de manera que esto no es algo que nos estemos sacando un as bajo la manga, es algo que está bien conocido. Lo que pasa es que poca gente lo entiende. ¿Sí? Bueno. Y entonces en este diagrama de abajo, en este diagrama de Davenport, ayer planteábamos la circunstancia de la acidosis respiratoria, pH bajo, bicarbonato alto, ¿ok? Isobara de 80 y alcalosis respiratoria. Bien. Bueno, los voy a poner en el contexto de su libro. Miren. En el contexto que acabamos de platicar aquí, veíamos que, por ejemplo, en acidosis metabólica, había subido ácido carbónico y subió un poquito bicarbonato. ¿Ok? Muy bien. Ok. En acidosis respiratoria aquí, baja el pH, sube el bicarbonato, y de entrada están planteando, bueno, evidentemente están planteando que aumenta el CO2, pero no nos dicen cómo sube este bicarbonato. ¿Ok? Dice, el aumento en PCO2 por acción de masas también hace aumentar la concentración de bicarbonato. Y ahí se quedan las cosas. ¿Sí? Es cierto, el aumento en la PC2 aumenta la concentración de bicarbonato, pero no en la proporción que uno esperaría si el ácido carbónico fuera un ácido fuerte. Ok. Segundo, la pérdida, bueno, eso sería en el caso de acidosis respiratoria. En el caso de alcalosis respiratoria, nuevamente dicen, pues sí, se debe a que disminuye la PCO2, y dicen, también disminuye el bicarbonato, pero no nos dicen por qué disminuye el bicarbonato. Nuevamente dice, la disminución de PCO2 por acción de masas también provoca una reducción de la concentración de bicarbonato. Pues sí, pero no nos están dando o no nos permiten entender por qué está cayendo el bicarbonato o subiendo el bicarbonato. ¿Ok? Muy bien. Sale. Bueno, entonces vamos a acidosis metabólica. Y entonces aquí ya les decía que la cosa es muy simple porque estamos trabajando en esencia sobre una misma isobara. Y dirán, ah, caray, ¿por qué? Porque si yo administro ácido clorhídrico, esta reacción, insisto, la veíamos al principio de la clase de ayer o de la sesión de ayer, va a propiciar que se genere ácido carbónico. Ahora, este incremento en ácido carbónico, dirían ustedes, ah, bueno, pues es que el incremento en ácido carbónico, voy a aumentar, voy a subir esto, y entonces dicen, pues evidentemente, lo que va a suceder entonces aquí es que el pH va a caer, porque si cae el bicarbonato y sube el ácido carbónico, el pH va a caer. Y entonces, el mecanismo de pensamiento es, cae pH, y al caer el pH, eso estimula la ventilación. Ahí está el error. El error está en que este incremento en CO2, en el momento preciso que empieza a aumentar el CO2, en ese momento preciso empieza el sistema respiratorio a aumentar su ventilación. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio es exquisitamente sensible a los cambios en presión parcial de CO2. De hecho, es el estímulo básico. De manera entonces que esto, en cuanto empieza a generarse más CO2, empieza a ventilar más. De suerte entonces que nuestro trastorno primario, en esencia y en ese momento, es así, con valores de ácido carbónico en ese sentido normales. Y esto todavía no es una compensación. ¿Por qué no es una compensación? Porque es la respuesta normal que tiene el sistema a un incremento de ácido carbónico, de CO2, perdón. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo en alcalosis metabólica. Estamos trabajando en la misma isobara, por eso estamos trabajando en la misma isobara, porque aquí el ácido carbónico no se modifica
Y no se modifica porque aquí sucede exactamente lo contrario. Cuando yo agrego base, lo que voy a hacer es disminuir los niveles de ácido carbónico, y como el sistema respiratorio es extremadamente sensible a ello, los quimiorreceptores centrales, pues de eso estoy hablando, pues inmediatamente se detiene la ventilación. De manera entonces que mi trastorno puro se caracteriza por esta circunstancia, en la misma isobar. ¿Ok? Muy bien. Y digo esto porque miren, aquí plantean en su libro que la acidosis metabólica, entonces disminuye el bicarbonato y disminuye el CO2. Y dicen, esto es una, aquí dice, una compensación. ¿Sí me explico? Aquí dice, mire, la disminución del pH arterial estimula quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos que responden induciendo hiperventilación. Y el mecanismo no es ese, el mecanismo es que aumentó el CO2 y el CO2 fue detectado por los quimiorreceptores centrales. De tal manera que, en principio, la acidosis metabólica pura no tiene disminución de CO2, ni la alcalosis metabólica tiene aumento de CO2. Sus niveles de CO2 son, en principio, inicialmente normales. ¿Por qué? Porque, insisto, el sistema responde al CO2. Y eso no es una compensación. Muy bien. Bueno, pues entonces hablemos de las compensaciones. Y bueno, espero que todos tengan en la cabeza los 13 principios generales de la compensación, porque van a salvar muchas vidas si se acuerdan de esos 13 principios. Ok, la amortiguación no es una compensación. Los trastornos respiratorios se compensan renalmente. Esto siempre es un fenómeno tardío. Y la compensación renal es muy eficiente, al 100%. En los trastornos metabólicos siempre hay compensación respiratoria, esa es temprana, y ahí es donde empiezan las confusiones. Ahorita vamos a ver por qué. Temprana, pero poco eficiente. Solamente compensa el 75%. En los trastornos metabólicos siempre hay compensación renal si la causa no es renal, porque si la causa es renal, pues el riñón no puede contribuir a la compensación. Las compensaciones se observan en los valores plasmáticos de la gasometría, pH, bicarbonato, ácido carbónico. Y son completas cuando se restablece el pH a 7.4 y son incompletas cuando no se restablece el pH a 7.4. Algo que es muy importante que se entienda es que el que se restablezca el pH no significa que se está resolviendo la causa del trastorno ácido-base. Yo puedo restablecer el pH a 7.4 y la causa del trastorno persistir, y mientras que persista, va a estar precisamente tratando de sacarlo del balance ácido-base. ¿Ok? Muy bien. Bien, seguimos. Si el trastorno del balance es el evento primario, entonces, fíjense, si el trastorno del balance es el evento primario, tenemos acidosis. Fisiopatológicamente se indujo una acidosis. La acidosis propicia acidemia. La acidemia es la disminución del pH. ¿Okay? Y la acidemia conduce a aciduria. Por el contrario, si mi problema primario es alcalosis, entonces voy a tener alcalemia. Y eso va a conducir a alcaluria, aumento en la excreción de bicarbonato. Bueno, si el trastorno del balance ácido-base es secundario a un trastorno distributivo de potasio, ¿ok? Mensaje. Los trastornos ácido-base pueden ser puros y directos, siendo el evento primario, pero pueden ser secundarios a que yo tenga un trastorno distributivo de potasio. Entonces, en este caso, decimos, si hay represión de potasio, ¿cómo va a estar la concentración de potasio, Joana?
en plasma. Con la represión Sí, aumentada. aumentada. Muy bien, ahí está. ¿Ok? Fíjense que aquí ya no dice acidosis porque el mecanismo de la acidemia no es acidosis, es la represión de potasio. Entonces, la represión de potasio produce acidemia y ahora, en respuesta, hay alcaluria. Entonces, puede uno rápidamente saber, está en acidemia. ¿Y cómo está el pH de la orina? Alcalino. Este es un trastorno de ácido base secundario a un trastorno distributivo de potasio. Lo contrario también es cierto. Si tengo depresión de potasio, ¿cómo estará mi potasio en plasma, Joana? Disminuido. Disminuido. Voy a tener alcalemia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si yo tengo depresión de potasio, meto ion hidrógeno a la célula, entro en alcalemia, pero voy a tener aciduria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque metí el ion hidrógeno. ¿Ok? Cuando digo que hay aciduria, hay cero bicarbonaturia. Y por lo tanto, tengo excreción de acidez titulable, excreción de amonio, cero bicarbonaturia en aciduria. Por lo tanto, por el otro lado, cuando digo alcaluria, eso significa que estoy regenerando cero bicarbonato. Y si regenero cero bicarbonato, de hecho, estoy excretando bicarbonato porque por eso está la orina alcalina, no estoy teniendo excreción de acidez titulable ni excreción de amonio. Y bueno, el pH urinario y la secreción de potasio siempre van en el mismo sentido. Y esto que estoy planteando aquí, ¿me permiten un segundito? Necesito aquí hacer traer un archivo. ¿Ok? Es precisamente esto que estamos planteando. ¿Sí? Siempre que disminuye el pH urinario, disminuye la secreción de potasio. Si sube el pH urinario, aumenta la secreción de potasio. Si sube el pH urinario, aumenta la secreción de potasio. Si sube el pH urinario, aumenta la secreción de potasio. Si baja el pH urinario, baja la secreción de potasio. Si baja el pH urinario, baja la secreción de potasio. De tal manera que hay una excepción, y esa la vamos a ver más tardecito. ¿Ok? Pero bueno. Bien, entonces, aquí está. Muy bien. ¿Hasta ahí hay preguntas? Ok. 11º principio. En los trastornos del balance ácido-base respiratorios y metabólicos, la compensación inicial siempre tiene la misma dirección que el trastorno primario. Voy a poner dos casos. Acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, mi trastorno primario es que aumenta el CO2. Y ya sé que por razones de amortiguación va a aumentar el bicarbonato el 25% aproximadamente. Este es el trastorno puro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder restablecer mi pH? Pues lo que tengo que restablecer es el bicarbonato. Muy bien. Si ustedes se fijan, esta flechita es menor que esta, de tal manera que se restituye. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tarda? ¿Por qué es pequeña? Porque la compensación renal empieza temprano, pero se expresa floridamente de manera tardía. Entonces, empiezo a tener compensación renal, aquí todavía la compensación es incompleta, no alcanzo el pH 7.4, y en el caso de la alcalosis metabólica, pues sería el fenómeno opuesto. Entonces, en la alcalosis metabólica, entonces yo tendría niveles de CO2 normales. ¿Por qué? Porque se inhibió el centro respiratorio, aumento la concentración de bicarbonato, alcalosis metabólica, pH alto, bicarbonato alto, y en principio pues tengo una compensación respiratoria inicial, esa sí es muy temprana,
¿Y qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es subir todavía más el ácido carbónico. Sí, pero el mecanismo por el que hace esto es diferente por lo que se restableció este. Ahora sí, este se debe a que se estimuló el quimiorreceptor periférico. ¿Ok? Muy bien. Y la compensación inicial, temprana y tardía va a ser incompleta, la compensación respiratoria. Ok, entonces en los trastornos respiratorios la compensación renal tardía siempre tiene la misma dirección que el trastorno primario. Siempre tiene la misma. Entonces, aquí acuérdense, trastorno primario es compensación, sea renal o respiratoria, inicial, siempre va a ser el mismo sentido que el trastorno primario. Subió ácido carbónico, va a subir bicarbonato. Aquí está. Bajó ácido, subió bicarbonato, va a subir ácido carbónico. Bien. Entonces, la compensación renal tardía siempre tiene la misma dirección que el trastorno primario. Entonces, en acidosis respiratoria, veníamos de acá, aquí, era incompleto, y lo único que hacemos, pues, es seguir reteniendo bicarbonato, ¿ok? Reteniendo bicarbonato, esta es la compensación inicial tardía que manifestábamos en la diapositiva anterior, y cuando está completa, pues ya tenemos, en esencia, hemos restablecido nuestro cociente 20:1 y ya tenemos pH de 7,4. No está resuelto el problema de acidosis respiratoria, está compensado. En los trastornos metabólicos de origen no renal, muy importante, no renal, la compensación renal tardía siempre tiene una dirección opuesta a la del trastorno primario. Trastornos metabólicos. Ok, alcalosis metabólica. Aquí está el trastorno puro. Se compensó respiratoriamente de manera inicial, ¿sí? Esta compensación respiratoria inicial temprana o final tardía no logra compensarse porque la compensación respiratoria solamente tiene una eficacia del 75%, pero la compensación tardía renal consiste en hacer exactamente lo opuesto, es decir, va a bajar la concentración de bicarbonato, ¿ok? Porque esa es la manera como él puede restablecer el pH, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, todo lo demás es relativamente sencillo. Si conocemos esos 13 principios básicos. Bien, voy de nuevo. Acidosis respiratoria, así tengo mi trastorno primario, con un aumento discreto de bicarbonato por amortiguación. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de restablecer este bicarbonato. ¿Ok? ¿Qué hago? Conservo bicarbonato, regenero bicarbonato, y para regenerar bicarbonato lo que tengo que hacer es excretar ácido, y entonces aumento la excreción de acidez titulable, la excreción de amonio. Evidentemente no pierdo bicarbonato, no quiero perder bicarbonato. ¿Y qué voy a tener? Acidosis respiratoria con acidemia, aciduria. Acidosis respiratoria es el mecanismo fisiopatológico, acidemia es la expresión en plasma, aciduria es el fenómeno que se ve compensado, cuando está compensado. ¿Qué estamos haciendo? Ya habíamos dicho aquí, en este diagrama de Davenport, que en acidosis respiratoria estaba yo aquí. Ok. Fíjense, tengo la compensación respiratoria, perdón, tengo la compensación renal, y esta compensación renal va a tener diferentes etapas. Al principio va a ser incompleta, pero tardíamente va a ser completa. Se alcanzó, fíjense ustedes, el mismo pH que tenía al principio. No está, claro, a concentraciones diferentes de ácido carbónico y bicarbonato. No está resuelto el problema, está compensado. La alcalosis respiratoria, pues, es exactamente lo contrario. No me interesa en alcalosis respiratoria conservar bicarbonato porque necesito bajar la concentración de bicarbonato. Entonces disminuyo la conservación, no regenero nuevo bicarbonato,
Evidentemente voy a excretar bicarbonato, tendré alcalosis respiratoria, ese es mi trastorno primario, fisiopatológicamente, tendré alcalemia y alcaluria. Y entonces, nuevamente, estamos en esta situación. Aquí, nuestro trastorno primario se va a compensar desde el principio. Nada más es cuestión de darle tiempo. Al principio será incompleta la compensación renal, pero después de ciertos días está compensando perfectamente. Mismo pH que al inicio. Bien. Ok. En los trastornos metabólicos ahora, entonces, tendré compensación respiratoria y renal, si el problema no es de origen renal. Si es de origen renal, pues solamente tendré compensación respiratoria. Y ya decíamos que el evento primario es este. Se recuperó el ácido carbónico porque aumentó la presión parcial de CO2, eso estimuló el sistema respiratorio y se restableció esto. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Pues tiene que seguir bajando el CO2. ¿Y cómo le va a hacer? Pues va a aumentar la ventilación, ¿sí? Dirán, pues es que es lo mismo desde un principio. No, lo que pasa es que el mecanismo es distinto. Ahora va a bajar este CO2 porque al disminuir el pH, estarán de acuerdo que esto hace disminuir el pH. Entonces estimula el quimiorreceptor periférico, aumenta la ventilación y entonces lo que voy a hacer es cambiar de isobara, ¿cierto? Entonces, si estoy en acidosis metabólica aquí, ¿ok? Aumento mi ventilación por estimulación de quimiorreceptores, cambio de isobara, ahora estoy en esta isobara, ¿ok? En esta isobara. Y si ustedes se fijan, esta isobara aquí no me permite hasta aquí, esta es la compensación respiratoria. Hasta aquí no es restablecido el pH. Para restablecer el pH necesito que me ayude el riñón, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace en esa circunstancia? Bueno, pues si lo que necesito es restablecer este cociente y ya estoy bajando esto, entonces lo que voy a intentar hacer es aumentar la conservación de bicarbonato, ¿ok? Aumentar la regeneración de bicarbonato. Voy a excretar ácidos por vía urinaria, cero excreción de bicarbonato, ¿ok? Y si excreto cero bicarbonato, consecuentemente, lo que se va a estar reabsorbiendo con el sodio va a ser cloro, de manera que tendré hipocloremia, y entonces tendré un pH ácido, una aciduria. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, aquí ahora el fenómeno es en sentido opuesto al evento primario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que me interesa es restablecer las concentraciones de bicarbonato. ¿Por qué? Porque bajé el CO2 por la vía de los quimiorreceptores y la única manera de restituir el pH es subiendo la concentración de bicarbonato. Por eso conservo bicarbonato y regenero nuevo bicarbonato. El problema de alcalosis es absolutamente lo opuesto, ¿ok? Entonces aquí lo que me interesa tardíamente, es disminuir las concentraciones de bicarbonato, ¿ok? ¿Por qué? Porque el evento de compensación respiratoria hace que aumenten los niveles de ácido carbónico. Y entonces la única manera de poder restituir el pH es aumentando bicarbonato. Entonces, disminuyendo bicarbonato. Entonces, disminuyo la conservación, cero regeneración de bicarbonato, orina alcalina. ¿Ok? Muy bien. Y entonces aquí estaríamos en el fenómeno opuesto. Entonces, tengo una acidosis, una alcalosis metabólica, el pH sube, ¿cómo se llama? pH sube, bicarbonato sube, la compensación respiratoria no me permite restablecer por completo y solamente hasta que entra en juego el riñón, entonces esta compensación se logra. ¿Preguntas?
Bien. Entonces, la compensación tardía renal siempre es en el sentido opuesto del evento primario. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí esto creo que es por demás decirlo. La contribución renal con nuevo bicarbonato, en condiciones de alcalosis, en estado normal o en acidosis. Ya hemos visto esto en sesiones pasadas. Y bueno, pues aquí está el resumen de los trastornos puros con compensación respiratoria y renal. Y todo aquello que no esté dentro de estas áreas no se podrá considerar una acidosis, una alcalosis respiratoria compensada o no compensada. Y lo que está fuera de estas áreas, pues serán trastornos mixtos. ¿Ok? Muy bien. Dice, en la diarrea, ok, Jonathan, ¿por qué la acidosis estimula la secreción de renina? Ajá, ahorita le explico. Solo la estimulación determina esa agudo con... Ok. A ver, Brenda, entonces, precisamente traigo esa tabla aquí. Ellos hacen aquí un planteamiento que en la acidosis respiratoria hay un proceso de compensación agudo y un crónico. Y dicen que en los trastornos metabólicos no. La realidad es que también estos dos tienen una fase aguda y una fase crónica. Lo que pasa es que en estos, la compensación, básicamente, pues es respiratoria. Y en la acidosis respiratoria, lo que a mí me interesa es disminuir el ácido carbónico. ¿Por qué? Porque disminuyó el bicarbonato. Pero el mecanismo por el que disminuye el ácido carbónico, o el CO2, es diferente en el estado agudo que en el estado crónico. En el estado agudo se debe a que yo estimulé el centro respiratorio directamente por quimiorreceptores centrales, y en el estado, en la parte tardía, es porque yo estimulé quimiorreceptores periféricos. Y el evento primario es el pH, ese es el estímulo. ¿Ok? De manera que yo no estoy muy de acuerdo en decir que aquí no hay fases agudas y crónicas. Las hay, definitivamente. Este aspecto no lo voy esto va en el mismo sentido de lo que hemos planteado, pero en este momento de su vida como estudiantes, no tiene caso que se aprendan estas cosas porque se les van a olvidar. Ya que lleguen a la hora de la verdad y que tengan que tomar decisiones, pues recuerden que tienen un libro donde les permite saber con ciertos valores duros cuando está compensado y no está compensado. ¿Ok? Pero los principios generales, los 13 ya están planteados. Ok. Bien, entonces hasta ahora hemos hablado de balance ácido-base en términos de que tenga yo un ingreso preponderante de equivalentes ácidos y estaré en balance ácido-base si tengo los mismos egresos. Joana pesaba 56 kilos o 54, ya no me acuerdo. Producía 54 miligramos por día. Para estar en balance tiene que excretar 54. Pero si Joana decide dejar la carne y comer puras verduras, pues entonces ahora sus ingresos pues van a ser ingresos alcalinos. Y entonces, si ingresa 20 miliequivalentes por día de equivalentes alcalinos, para estar en balance ácido-base tendrá que excretar 20 miliequivalentes alcalinos. ¿Ok? En esta circunstancia, disminuyo la conservación de bicarbonato a la vez que deja de excretar ion hidrógeno, hay cero regeneración de bicarbonato. ¿Ok? Cero regeneración de bicarbonato. Bien, preguntas. Ok. Bien. Voy a explicar cuál es el trastorno del caso del deportista del examen. Claro que sí, se lo voy a explicar, mire. Permítanme.
El caso del deportista. A un deportista se le toma una gasometría arterial y los resultados son los siguientes. pH 774, PaO2 29, PCO2 7.5, bicarbonato 10. A ver, mi estimada Brenda, ¿está usted en contacto? Sí, Muy bien. Ok. ¿Qué trastorno ácido-base tiene? Bueno, pues en principio pH alcalino, ¿cierto? PCO2, sí. perdón, y bicarbonato bajo. Este es un trastorno de entrada. ¿De qué tipo? ¿Respiratorio o metabólico? Si sube pH y baja bicarbonato, ¿es un trastorno? Metabólico. No, ahí está el punto. Si sube el pH y baja el bicarbonato, esto es un trastorno respiratorio. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, tengo un trastorno respiratorio. Y luego dice aquí, acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica, alcalosis metabólica crónica, alcalosis respiratoria aguda. Ok. ¿Por qué la opción aquí es ninguna de las anteriores? Porque lo que tendría sería una alcalosis respiratoria crónica. Alcalosis respiratoria crónica. ¿Por qué estoy planteando que es crónica? Porque si uno ve, esto está compensado. Está compensado. ¿Por qué digo que está compensado? Porque su presión parcial de CO2 ha bajado a 7.5. Esto es una isobara realmente muy baja, muy baja. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tengo un fenómeno crónico con una compensación renal que me ha llevado esto a tener 10 mil equivalentes por litro. Ok. Bueno, es que yo le había puesto alcalosis respiratoria Aguda. aguda. Entonces, eh, si, si la presión de dióxido de carbono estuviera Mire, elevada, ¿sería déjeme. aguda? No. A ver. Tengo un pH 774, ¿sí? Con bajo bicarbonato. ¿Estamos? Muy bien. La Sí. pregunta es, ¿esto representa una caída del 25% de los niveles basales de bicarbonato? Es como el 50, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Pues que ya está compensada, ¿cierto o no? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Y si está compensada, tiene que estar compensada renalmente. ¿Sí o no? sí. Ok. De Entonces, manera una entonces, forma de... yo Una, podría, si a mí me hubieran puesto aquí concentraciones de bicarbonato del orden de, no sé, 17, cosas de estas, podría pensar que era una alcalosis respiratoria aguda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé aquí que el trastorno primario aquí está siendo, caray, oh, caray, oh, permítame, discúlpeme, Brenda. Permítame borrar aquí esto. Bueno, va de más. Ok, caray. Bueno, entonces tengo esto aquí. ¿Qué pasó? Disminuí mi presión parcial de CO2, ¿sí? Mi PCO2, o lo que es lo mismo, disminuí mi bicarbonato. ¿Ok? Ya dijimos que cuando esto sucede, y aquí fue muy importante, ¿sí? Cayó hasta 7.5,
¿qué pasaría? Pues lo que tiene que hacer el bicarbonato es que por el sistema de amortiguación cae. ¿Sí me explico? Si yo tuviera una caída aproximadamente al 25% de mi bicarbonato basal, yo diría que esto sería un trastorno agudo. ¿Estamos? Pero si cae mucho más, yo estoy planteando entonces que esto ya es un trastorno crónico, como es este caso. ¿Sí, Brenda? Sí. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta era, el mismo caso anterior. ¿Considera usted que el deportista no presenta compensación alguna? Ninguna de las aseveraciones descritas es correcta. Presenta compensación respiratoria. Presenta solo compensación no respiratoria. ¿Cuál es la compensación no respiratoria, Brenda? La disminución del bicarbonato. Pues, y esta es una compensación. ¿Quién hace eso? Esto es para que se acuerden de mi diagrama, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pK más, ¿qué? ¿Qué va aquí, Brenda? El riñón Es, sobre y los el pulmón. pulmones. ¿Estamos? Sí. Presenta solo compensación no respiratoria, ¿sí? La compensación no respiratoria no hay otra más que sea renal, ¿cierto o no? Sí. Porque la amortiguación no es una compensación. ¿Sí estamos? Sí. Ok. En el mismo caso anterior, ¿qué explicaría el trastorno del balance ácido-base? Por la altura a la cual se realiza la actividad deportiva. Seguramente es el caso de un alpinista que anda, fíjese, presión parcial de oxígeno de 29 milímetros de mercurio. Este personaje ha de andar subido o en el Everest, o en el K2, o en Chikungunya, o en fin, algo así, me explico. ¿Ok? Entonces, si se va y se sube al Everest, pues, ¿qué va a pasar con su fracción inspirada de oxígeno? Disminuye, entra en hipoxemia hipóxica. Consecuencia, empieza a hiperventilar. Al hiperventilar, pues cae en alcalosis respiratoria. Va a bajar enormemente la presión parcial de CO2. ¿Sí, Brenda? Sí. Ok, muy bien. ¿Preguntas? Bueno, ok. Muy bien. Entonces, voy a la parte final de esto. Bien. Este título es un título: interacción de regulaciones, balance ácido-base, balance de agua, balance de sodio, balance de cloro, balance de potasio. Dirán, esto es un relajo. Pues no, no es ningún relajo. La realidad es que hay interacciones permanentes en las regulaciones de todas estas cosas, y me estoy quedando corto, porque aquí podríamos agregarle magnesio, calcio, fosfato, todo. Pero bueno, para hacer las cosas simples. Ok. Bueno, ya hemos visto la alcalosis metabólica en su trastorno puro, y entonces viene la pregunta. ¿El balance glomerulotubular de bicarbonato es susceptible de ser modificado por los cambios de volumen extracelular? Pues evidentemente sí, ¿verdad? Evidentemente sí, porque la depresión de volumen hace que yo reabsorba más bicarbonato. Y la expansión de volumen que yo reabsorba menos bicarbonato a nivel proximal, balance glomerulotubular. Y ahora, ¿el balance glomerulotubular de bicarbonato es susceptible de ser modificado por cambios en el balance ácido-base? Pues también, claro que sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo tengo alcalosis metabólica,
Con alcalemia, pues lo que me interesa es no reabsorber más bicarbonato. Entonces modifico mi balance aglomerado tubular desde el tubo proximal. Bien. Y vamos a poner el caso. Y voy a poner los dos casos con los que se van a enfrentar más frecuentemente en su vida. Vómito y diarrea. Vómito. Muy bien. Si yo vomito, disminuyo mi concentración de ion hidrógeno en el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque lo perdí por el vómito. Este es el evento primario. Ok. Por lo tanto, tengo una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. El pH evidentemente va a subir y como sube bicarbonato, eso es lo que me identifica que es metabólico. Esto va a aumentar la carga filtrada de bicarbonato. Y entonces, pues este fenómeno se va a compensar. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, va a haber compensaciones, la compensación respiratoria, ya decíamos que eso es poco eficiente, no alcanza. Entonces, la compensación renal lo que tiene que hacer es ir a hacer lo opuesto, es decir, a disminuir la concentración de bicarbonato, porque esto ya estamos hablando en los terrenos tardíos. Disminuye la conservación, solo regeneración, aumenta la excreción, el pH urinario es alcalino. Alcalosis metabólica, alcalemia, alcaluria. Ok. Pero el vómito, pues no solamente saco yo ion hidrógeno, también elimino potasio. ¿Por qué? Porque está en exceso el potasio del líquido extracelular. Entonces empiezo a tener depresión corporal de potasio. Esto es secundario. ¿Ok? Muy bien. En alcalosis metabólica, pues tendré los famosos intercambios celulares, ¿cierto? Muy bien. Y entonces voy a tener en principio hipocalemia con alcalosis extracelular y alcalosis intracelular. ¿Ok? Ok. Si tengo aumento en la carga filtrada, pero disminución en la conservación, pues voy a aumentar la entrega distal de sodio y agua. ¿Ok? Muy bien. Y por lo tanto, dada esta circunstancia, voy a tener aniones no reabsorbibles más abundantes. ¿Cuál va a ser? Pues el bicarbonato mismo, porque no lo estoy conservando. Consecuencia, esto me induce aumento en la excreción de potasio, lo cual va a ir a acentuar la depresión corporal de potasio. ¿Ok? Eso sería el puro trastorno ácido-base. La alcalosis metabólica me lleva a depresión corporal de potasio. Muy bien. Y si persiste el vómito, más alcalosis, más depresión corporal de potasio. Ahora, pero no solamente pierdo ion hidrógeno y potasio, también pierdo sodio y agua. Oiga, pero es que es hiponátrico el vómito gástrico. Bueno, pues sí, pero estoy perdiendo sodio y eso me depleta de volumen. Y si me depleta de volumen, la filtración glomerular me puede bajar. Ya decíamos que la concentración de bicarbonato está aumentada por la alcalosis, de manera que esto podría tender a restituir la carga filtrada. Muy bien. La disminución de volumen líquido celular va a aumentar el transporte de sodio en tubo proximal. Entonces va a aumentar el transporte de bicarbonato. ¿Ok? En tubo proximal. Por otro lado, la depresión induce aldosteronismo secundario. Aumenta el transporte de sodio en tubo distal. Aumenta la secreción de ion hidrógeno en conducto colector medular externo. Y esto entonces me va a producir un pH urinario ácido paradójico. Aquí está la excepción de que al disminuir, de que el pH y la secreción de la secreción de potasio van en el mismo sentido. Es la excepción. Fíjense que aquí está bajando el pH urinario, pero está aumentando la excreción de bicarbonato. ¿Ok? Esta es una excepción, pero es muy importante.
a final de cuentas, lo que yo voy a propiciar aquí es conservación de bicarbonato. Entonces, la cosa está realmente crítica. Bueno, mensajes. Número 1. Mientras que yo tenga un paciente vomitando y esté en alcaluria, puedo decir que la depresión de volumen no ha sido suficientemente intensa. Pero el momento en que el paciente que esté vomitando tenga aciduria, puedo poner las manos en el fuego y decir que ese paciente, aparte de su trastorno ácido-base, ahora tiene depresión de volumen. Con el problema agravado de que si la compensación renal de la alcalosis metabólica era aumentar la excreción de bicarbonato, la depresión de volumen me va a impedir poder compensar adecuadamente, porque la depresión de volumen me va a hacer que yo retenga bicarbonato. ¿Ok? Y esto se vuelve un círculo vicioso. ¿Ok? Muy bien. ¿Queda claro? Me preguntó alguien sobre este asunto de la alcaluria, perdón, de la aciduria paradójica. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Jonathan. A ver. Jonathan de Jesús, ¿esto fue lo que usted me preguntó del vómito o de la diarrea? No, le pregunté de la diarrea, pero Diarrea. Bueno, ahorita vamos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí a este aumento en la excreción de potasio, pues va a venir el hecho de que por la depresión hay aldosteronismo y entonces, pues la cosa se pone color de hormiga. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipocalemia? Pues evidentemente la depresión corporal de potasio. Es decir, la causa más frecuente es la causa distributiva. ¿Ok? Cuando tengan hipocalemia, lo primero que hay que pensar es que están teniendo pérdida del contenido corporal de potasio. Bien. Ok. Este fenómeno que acabamos de ver se observa también cuando uno usa de manera indiscriminada los diuréticos, porque a final de cuentas, el diurético va a producir contracción de volumen extracelular y depresión de potasio. De manera que la contracción de volumen extracelular va a aumentar la aldosterona, la depresión de potasio llega a un punto donde ya no se puede secretar más potasio y entonces el túbulo lo que dice, bueno, pues ahora va para afuera el ion hidrógeno. Y al secretar ion hidrógeno está ganando bicarbonato, se resorbe todo el bicarbonato filtrado, se adiciona nuevo bicarbonato, es decir, se regenera, y entonces caigo o genero alcalosis metabólica. Efecto colateral del uso de diuréticos es alcalosis metabólica con depresión de potasio. Manuel, Es decir, sí, dígame. ¿Sí? Esa gráfica sería similar a la del vómito, ¿verdad? Parecido. Lo que pasa es que aquí el trastorno, el uso de diuréticos va a producir de manera secundaria el trastorno ácido-base. Aquí lo que hace el diurético primero es trastornar el líquido extracelular y depletar de potasio. ¿Sí me explico? En el vómito, lo primario fue esto. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Pero entonces ahí Sí. cuando ya, digamos, en el vómito, que también hay disminución del volumen, Ajá. entonces ahí la conservación del bicarbonato también aumenta. Sí, aquí tenemos el problema de que podríamos tener también aciduria paradójica. ¿Sí? Ok. ¿Ok?
también podríamos tener aciduria paradójica. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bien, entonces, lo que estamos planteando aquí es que cuando yo tengo depresión corporal de potasio, ¿sí? Entonces, automáticamente, por ser un fenómeno distributivo, me va a bajar la alcalemia. Bueno, dice, alcalosis metabólica de la depresión de potasio con hipocalemia. Es decir, es un problema distributivo. Aquí el evento primario es la pérdida de potasio corporal. Entonces, si yo pierdo, aquí está representándose una célula sistémica y aquí una célula renal. Si tengo depresión de potasio, pues entonces me baja la cantidad de potasio tanto en esta célula como en esta célula. ¿Qué va a pasar con la concentración de potasio? Va a bajar extracelularmente, tendré hipocalemia, por lo tanto entra ion hidrógeno, ¿ok? Y tendré aciduria. Alcalemia, aciduria. Depresión de potasio, alcalemia, aciduria. Y esto pues, ya se los expliqué, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, ahora, estaba yo aquí, ¿ok? Estaba yo en esta circunstancia, tengo depresión de potasio, y la depresión de potasio me lleva a alcalosis. Entonces, eso me va a hacer que todavía disminuya más mi concentración de potasio. De manera que en este esquema, perdón, en este esquema que está acá, la depresión de potasio induce hipocalemia, alcalosis extracelular y acidosis intracelular. ¿Ok? Alcalemia, depresión de potasio, alcalemia, aciduria. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Lo mismo sucedería cuando yo tengo un tumor suprarrenal o algo parecido. El tumor suprarrenal es un tumor autónomo, no responde a nada, es un teenager, ¿ok? Bien. Aumenta la aldosterona depleta de potasio. Una vez que llega a un cierto nivel de depresión de potasio, empieza a decir, bueno, pues yo ya no puedo salir más porque nos quedamos sin potasio. Entonces, a sacar ion hidrógeno y genera alcalosis metabólica. Bien, la aldosterona, por otra parte, va a inducir expansión de volumen. Ok. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a aumentar el flujo tubular distal, aumentará la entrega distal de sodio, aumenta aldosterona por el tumor, ¿sí? Que va a inducir mayor secreción de potasio, y entonces, pues esto va a acentuar la depresión de potasio. Aumento de flujo tubular distal con aumento de entrega y aldosterona, depresión de potasio. Bien. Bueno, la acidosis metabólica es la consecuencia de tener diarrea, porque pierdo bicarbonato, y entonces ahora, pues es más o menos la misma historia. Problema primario es un trastorno del balance ácido-base. Tengo acidosis metabólica con acidemia, y ¿qué voy a tener? A final de cuentas, aciduria. ¿Ok? Porque lo que me importa en principio en esta circunstancia es que estoy perdiendo bicarbonato. ¿Ok? Eso, la disminución de bicarbonato, no obstante que va a haber una compensación respiratoria, lo que va a hacer tardíamente el sistema es tratar de recuperar el bicarbonato. Entonces, aumenta la conservación, aumenta la regeneración y hay aciduria. Ok.
Nuevamente se da el fenómeno de intercambio entre potasio y ion hidrógeno a nivel celular. Tendré hipercalemia, ¿ok? Hipercalemia, acidosis extracelular, acidosis intracelular, y por lo tanto disminuirá mi excreción de potasio. Aquí, afortunadamente, sucede esto y va a contrarrestar el hecho de que la diarrea también produce depresión corporal de potasio. De manera entonces que la acidosis respiratoria ahora va a contraponerse a que se siga perdiendo potasio. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, si aparte de este fenómeno ácido-base se agrega el hecho de que disminuye el volumen extracelular, pues vamos a tener la circunstancia. Ahora sí va a caer la carga filtrada, porque por la acidosis metabólica cae la carga filtrada de bicarbonato, y si aparte cae la filtración, pues más cae la filtración, la carga filtrada de bicarbonato. Acidosis, la hipovolemia aumenta el transporte de sodio, aumenta el transporte de bicarbonato, tengo conservación de bicarbonato, lo cual ayuda a esta conservación. Aquí ya no tendré el fenómeno paradójico. ¿Ok? La aldosterona aumenta la secreción de ion hidrógeno, aumenta el transporte de sodio, este aumento en la secreción de ion hidrógeno me permite conservar más bicarbonato, y entonces tendré un pH urinario ácido, exactamente igual que el que tenía yo aquí. Entonces, en cierta manera, es menos deleterio el tener diarrea a tener vómito. Claro, las magnitudes de uno y de otro son importantes para definir qué es lo que va a predominar, ¿no? De manera entonces que esa sería la circunstancia. ¿Preguntas? Bien. Bueno, la acidosis, el mensaje de esta diapositiva es que acidosis, ya decíamos que aumenta la secreción de aldosterona y también aumenta la secreción de renina. De manera entonces que si aumenta la secreción de renina y aumenta angiotensina, ya sabemos que angiotensina a su vez aumenta la secreción de aldosterona, ¿ok? De manera que angiotensina en tubo proximal aumenta la secreción de ion hidrógeno, la aldosterona tiende a aumentar la secreción de ion hidrógeno, esto propicia aumento en la excreción de ion hidrógeno y por lo tanto el que haya aldosteronismo con hiperreninemia contribuye a atenuar la acidosis. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo equivalentes ácidos. Bien, Jonathan, ¿está contestada su pregunta? Manuel, la pasada sí, pero aquí en esta, Sí. ¿cuál es el mecanismo de que se secrete la renina por la Sí. acidosis? A ver. Ok, estamos hablando de la célula tubular renal, ¿cierto? De la célula, perdón, la célula granulosa de la arteriola aferente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el que yo tenga acidosis hace entonces que yo meta el ion hidrógeno adentro de la célula, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué me va a hacer? Va a sacar potasio, ¿cierto? Si saca Es un potasio, intercambio. sí, claro, saca potasio. Y al sacar potasio, ¿qué le va a pasar ¿cómo se llama? Al potencial de membrana de esa célula? Ya decíamos que es una célula excitable. ¿Qué va a pasar? Se Polariza. depolariza. Se depolariza, ¿qué va a pasar? Ah, caray, no. Ahí haría que entrara calcio
y al entrar calcio debería disminuir la secreción de renina. A ver, algo ahí. Saco. Fíjese que necesitaría revisarlo, Jonathan. Es un hecho, que la acidosis aumenta la secreción de renina. El mecanismo que estoy planteando no parece ser consistente. ¿Sí? Entonces, si me da chance, lo reviso y trato de resolverle su duda. Sí, Manuel, sí. ahí no, por ejemplo, podría estar implicado el volumen del líquido extracelular o no tendría nada que ver. Sí, mire, el punto es que los estímulos para que se aumente la secreción de renina sería la depresión de volumen extracelular. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. aquí el punto es que la acidosis per se, independientemente de los trastornos de volumen, induce aumento en la secreción de renina. ¿Sí? O sea, es independiente del efecto que pueda tener el volumen. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si me da chances, Jonathan, indago esto este fin de semana y trato de responderle el lunes. Claro, ¿Sí? Discúlpeme. Ok, muchas gracias, Muy bien. Manuel. No se preocupe, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, muy bien. Les traigo aquí 5 problemas ácido-base rápidos. Vámonos. Respuesta. Respuesta. Joana, respuesta. Karen anda por ahí. O Joana. A ver, Joana. Ahí voy a una, no termina ahí. pH ácido, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. ¿Cierto? La 1. Acidosis metabólica con compensación respiratoria. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la isobara de 40 a 26. ¿Estamos? ¿Sí, Joana? Sí, Manuel, sí. Ok. ¿Karen está por ahí? Sí, Manuel. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí quedó claro. Dabne Sujay, Sí, Manuel. Dabne Betzabel, Sí, Manuel. ok. Va, segundo. No ha cambiado la diapositiva, perdón. Ya cambié la diapositiva. ¿No se ve? Sí se ve. Sí, ya, perdón. Si tiene diabetes mellitus y olvidó inyectarse su insulina, pues está en cetoacidosis, ¿cierto o no? Sí. Ok. Anion gap. Podría ser mayor de 16 mil equivalentes sobre litro. Así es, así es. Muy bien. Next.
3. ¿Podría ser la 3? No. A ver, ¿cómo está el bicarbonato? 4, ¿no? No hay compensación todavía. Ajá, 4. Sin compensación renal. ¿Cierto? Este aumento de bicarbonato se debió a simplemente amortiguación. ¿Cierto? ¿Sí? Manuel, para decir que tuviera compensación renal, ¿en qué Tendría valores que tener más alto esto, mucho más alto. ¿Sí? Okay. El nivel normal de bicarbonato es 24. 27 son 2 miliequivalentes de diferencia, es menos del 25%. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Y Gracias. si está entre 0 y 25%, esa no ha habido todavía compensación. El aumento de bicarbonato se debió al efecto de amortiguación que ya describimos. ¿Sale? Un individuo con crisis asmática, pues evidentemente está en una acidosis respiratoria, ¿ok? Aguda. Está en crisis asmática aguda. ¿La 2? Así es. Muy bien. ¿La 4? A ver, ¿qué opinan? La 3. No. Un individuo con paro cardiopulmonar. ¿Podría ser la 5? Así es. Porque si está en paro cardiopulmonar, tendrá acidosis metabólica. Metabólica y respiratoria. Y si está en paro pulmonar, estará en acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Muy bien. Ok. ¿Preguntas? Bueno, disculpen que me haya prolongado, pero pues era necesario poner todo esto en su contexto apropiado. Bien, mañana a las 6 de la tarde, aquel que tenga interés, lo estaremos viendo aquí. Si es 1, pues 1. Si son 2, pues 2. Si son 100, pues 100. Estamos. Preparen sus preguntas. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Manuel. Órale, pues. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Ahora sí, Manuel. cuídense mucho porque estamos en etapa infectiva muy alta. ¿Ok? Muy bien. Ok, Manuel, muchas gracias. Bye. Gracias, Manuel.